Jorge, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Leo, por la invitación. Lo hemos invitado para hablar de un tema sensible que poco postergado en Argentina, por ahí somos espasmódicos, por ahí lo discutimos, queremos ir a fondo, por ahí nos quedamos en la superficialidad, sobre todo en el Congreso, y pocos avances hay. Los menores que delinquen, los chicos que están en conflicto con la ley. Y para empezar lo voy a invitar a que hagamos un diagnóstico para que entendamos de qué estamos hablando. Usted es juez de menores de primera instancia de la justicia provincial. ¿Cuántas causas tienen o manejan más o menos aproximadamente al año que tengan que ver justamente con menores que cometen delitos? Bueno, antes permitime hacerte una aclaración, Leo. Yo asumí efectivamente como juez de menores y después mi juzgado se especializó y se transformó en un juzgado penal juvenil específicamente. Si bien seguimos teniendo un residual, porque era un juzgado con dos secretarías. Una secretaría que llevaba causas de tenencia, cuota alimentaria, menos divorcio, pero todo lo que tiene que ver con la aplicación del derecho de familia lo seguimos haciendo, excepto disoluciones del vínculo conyugal. Mi juzgado nunca llegó a hacer adopción, porque en el momento que yo asumí, mi juzgado ya no las podía hacer. Y al tiempo, yo cuando concursé el cargo de juez, ya se había sancionado la ley penal juvenil, pero faltaban la creación de algunos organismos para que pasásemos a ser juzgados penales. Entre ellos la creación de un juzgado de familia, para que en cierta manera empezase a asumir las causas nuevas y además crear figuras específicas del proceso penal como son fiscales y asesores. Actualmente tenemos una organización que creo que ha hecho un poco más eficiente nuestro trabajo. Tenemos una OFIJO, que es una oficina que en cierta manera nos saca bastante tarea y entre los aportes que ha hecho esta OFIJO es que ya hace 2 años que venimos midiendo, creo que con bastante rigor, seriedad, la cantidad de causas que nos ingresan. Y además de eso hacemos una comparación para analizar reiterancia tomando 5 años para atrás. Y la realidad es que nos ingresan aproximadamente, nuestro foro es muy amplio en la parte específicamente penal, porque no solo trabajamos los hechos contemplados en el Código Penal, sino también lo que falta y contravenciones. Pero para que te dé una idea, nos ingresan 1.100 causas, estoy hablando de los 2 juzgados en todo el año. El año pasado identificamos casi 800 autores, porque hay chicos que cometen más de un hecho. Sin embargo, hay un dato que es muy importante destacar. Perdón, mil y pico de causas son un promedio de 80 causas por mes. Sí, más o menos. Vuelvo a decir lo mismo, entre falta y contravenciones, sí, sí. Delitos, generalmente delitos. Tenemos muchos delitos contra la propiedad, también tenemos algunos delitos vinculados con lamentablemente, que tienen que ver con delitos sexuales. Y además también tenemos algunos, la mayoría de los casos son delitos contra la propiedad, algunos con ciertas características de violencia. ¿Y cuántos juicios al año más o menos hace? Ese es el dato importante. En primer lugar, hay que destacar que de los chicos que toman contacto con el sistema penal, hay una reincidencia que no llega al 20%. Es decir, casi 1,5 de chicos que toman contacto con el sistema penal son los que vuelven a cometer delitos y 8 y pico no vuelven a tener hechos. Y eso es algo que no solo, como te dije anteriormente, lo medimos con relación al año, sino con relación a los años anteriores. Por lo menos hasta la mayoría de edad. Sí. Sin embargo, tenemos un grupo de chicos que no llega al 1%, que tiene una alta reincidencia. Y esos chicos presentan, la mayoría, características muy similares. Son chicos que se cayeron... Ya le voy a preguntar por el perfil de los chicos. Bueno. Siguiendo con el diagnóstico, ¿cuántos juicios más o menos celebran por juzgado o entre los 2 juzgados? No sé cómo tienen presentada la estadística. Hay que aclarar que a juicio llegan hechos graves. La idea es que aquellos que no sean graves se resuelvan de manera alternativa. La suspensión de juicio de prueba es una herramienta que utilizamos. La llamada probation. Sí, pero aproximadamente nosotros por hechos graves tenemos 40 juicios en el año. Entre abreviados y debates podemos llegar entre 30 y 40 juicios al año. De esos 40, la mayoría, chicos declarados culpables o inocentes. No, muchos de estos chicos, algunos son declarados culpables, otros se comprueba la
realización del hecho, pero nosotros lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. Cuando hablamos de juicio, que es la etapa de debate, hay que recordar que nosotros quedamos excluidos del sistema acusatorio, entonces somos dos jueces, uno que investiga y otro que juzga. La investigación es escrita, la parte de juicio específicamente es oral. En los debates no solo tiene como dos momentos el juicio, uno que tiene que ver con el de responsabilidad, determinar si el hecho existió, si el chico lo cometió, y hay otro que es muy importante que se llama integración o cesura, que se trata de valorar si el chico, las medidas que le aplicamos para que reorganice su vida hayan generado un impacto positivo. Entonces muchos chicos que efectivamente se determinó que cometieron delitos y algunos graves, se morigera la pena o a veces se suspende la pena porque han logrado hacer una trayectoria de vida alejada del delito, se han reorganizado y demás. En definitiva, nosotros tenemos, cumpliendo penas en el servicio penitenciario, entre los dos juzgados, 7 chicos por delitos graves. Los demás se resuelven generalmente a través de la no aplicación de pena o aplicación de pena en suspenso o alguna alternativa. La mayoría de los delitos, hablando de delitos, no de faltas, Sí. Son delitos contra la propiedad. La mayoría de ellos, algunos son robos, hurtos. Algunos agravados porque aparece el uso de armas blancas o violencia respecto del propietario de ese bien. Pero la mayoría de los hechos son robos y hurtos. Sí tenemos algunos delitos, que tal vez de los delitos graves el que más nos preocupa, que tiene que ver con chicos que cometen conductas sexualmente abusivas. Eso es todo un desafío trabajarlo porque no solo el abordaje es complejo, sino los recursos para trabajar con chicos de esta característica, y no solo con el chico, sino con la víctima, demanda intervenciones muy especializadas. ¿El promedio de edad de los chicos que delinquen o que tienen conflicto con la ley? Bueno, cometiendo delitos graves, a ver, ¿a qué me refiero con grave? Hay dos condiciones para que un chico sea juzgado, vaya a juicio y eventualmente penado. Tienen que ser penas relativamente graves, de robo para arriba. Las penas que no alcanzan un monto significativo no son objeto de posible juicio y posible pena. Lo que hay que aclarar es que, por ejemplo, cuando hablamos de inimputables, no tenemos participación de chicos en delitos graves. De hecho, desde que yo soy juez, solo he tenido 2 hechos graves cometidos por un imputable. Estoy hablando de homicidio, delitos con ciertas características. Uno fue, si no me equivoco, el del chico que utilizó la masa para matar a la mujer que iba caminando por la calle. Efectivamente. ¿Roban para drogarse, chicos? Bueno, volviendo un poco a las características estas que empecé a describir y me planteabas que lo hiciera más adelante, es una característica, no sé si es la palabra característica, es una condición respecto a su situación de vulnerabilidad muy presente el consumo problemático. Es decir, vuelvo a lo mismo, son chicos con familias muy disfuncionales, generalmente monoparentales, con estrategias de supervivencia, muchas de ellas cercanas al delito, chicos que se han caído tempranamente del sistema escolar y chicos que presentan un grave compromiso con consumo de sustancias adictivas. Eso condiciona toda estrategia de intervención y muchos de ellos efectivamente, primero hay un alto grado de policonsumo, consumen de todo lo que te puedas imaginar y además de ello, sí, muchas veces roban para poder consumir. ¿Qué es lo más insólito que consumen? Digo, por mezclan cosas pastillas, cortan pastillas que son de venta libre o algunas que deberían ser provistas por farmacias con receta, ellos las compran y las cortan con alcohol, con distintas cosas que generan cócteles que son muy dañinos y que realmente altera sensiblemente su conducta. Me habló de que las estadísticas le permiten comparar con algunos años para atrás. En los últimos años, ¿viene creciendo la cantidad de delitos cometidos por menores? No significativamente. ¿Cuánto más o menos? No. Por ejemplo, el año pasado hemos tenido, hablando fundamentalmente de autores, habremos tenido un incremento de 30 chicos más con relación al año pasado. Es bastante estable la cifra. Como se mantiene también bastante estable la cantidad de chicos que tienen alta reincidencia y que ya los tenemos identificados. Esto es lo que por ahí frustra un poco porque
Son chicos que ya tomaron en contacto con el sistema penal cuando eran inimputables, pero no solo con el sistema penal, ya tomaron contacto con el sistema de protección, con la dirección de niñez, ya tomaron contacto con salud, ya habían estado en el sistema educativo y se cayeron. Es decir, los conocemos todos los actores del Estado y no estamos pudiendo generar estrategias de acompañamiento de esos chicos. Ya vamos a profundizar en eso porque me parece muy importante. ¿Son usados por mayores? ¿En cuántos hechos hay participación de mayores que utilizan a los chicos para delinquir? No muchos, de hecho, y eso se refleja en que cuando tenemos hechos que participan mayores con menores, nos genera un ejercicio de articulación con las UFI y son pocas veces en las que tenemos que compatibilizar la actuación de una UFI que se dedica a la investigación del delito cometido por el adulto respecto del menor. No se da esta situación del uso de un mayor para que cometan delito. Cuando el mayor cae y es juzgado generalmente. Y muchas veces generalmente cuando atrapan con mayor facilidad a los menores, y no los mayores. Suele pasar eso, sí. Pero generalmente si no hay un mayor identificado, la causa tramita respecto al menor. ¿Hay un patrón psicológico, un perfil psicológico más allá de la realidad que usted nos describía, de cómo está conformada la familia, bajo nivel de instrucción, chicos que ya no van a la escuela? Además de eso, ¿hay algún perfil psicológico, un patrón psicológico? Son adolescentes. Las conductas disruptivas, el poco control de sus impulsos, hace que se pongan en situaciones de riesgo y entre ellos cometan delitos. Generalmente estos chicos, a medida que van creciendo y se van desarrollando, pese a las escasas posibilidades de ir adquiriendo recursos, esa participación en el delito y en conductas riesgosas disminuye. Son básicamente adolescentes que muchas veces entienden lo que hacen, pero además se tiene que dar un elemento más, que es que puedan tener el control de sus impulsos. Yo puedo entender lo que hago, pero como está mi cerebro en un proceso de desarrollo de todo aquello que controla mis impulsos, que me hace reaccionar de manera distinta ante el riesgo, si no tengo control de eso, por más que sepan lo que están haciendo, probablemente no tengan el control que deberían tener un adulto, por ejemplo. ¿Tiene algún caso que le dé la atención por ser muy chiquito? 9, 10 años. ¿Algún caso en particular que lo sorprenda? A ver, hay una característica que pasa, que muchas veces tenemos chicos que siguen las historias vitales de sus hermanos. Es decir, hay chicos que los conocemos cuando hacemos un abordaje social de la familia, porque cuando abordamos la realidad del chico también hacemos un abordaje integral y los identificamos y después aparecen tomando contacto con el sistema penal. Pero chicos inimputables cometiendo delitos graves no tenemos. Sí cometen mucha reiterancia, pero en delitos graves, me refiero grave cuando hay uso de armas blancas o armas de fuego, no es una característica en el delito cometido por inimputable. ¿Pero se acuerda de una excepción? Por ejemplo, me acuerdo no hace mucho hablando con un especialista, me decía que se había quedado helada porque un chico de 8 años consumía. Habían abordado el caso de un chico de 8 años por la corta edad. ¿Le ha sorprendido algún caso en particular de algún menor que cometa delito siendo muy chiquitito? A ver, generalmente cuando nosotros buscamos que el contacto del inimputable, del niño muy chico con el sistema penal sea absolutamente el mínimo indispensable, casi reducido a tener contacto con su realidad personal, social y derivarlo a la autoridad administrativa de protección, que en nuestra provincia es la dirección de niñez. Y la idea es que quien lo aborde y continúe trabajando con ese chico sea justamente el sistema de protección y no el sistema penal. Por eso es que por ahí, cuando uno pregunta de niños tan chicos, es real, tenemos niños muy chicos consumiendo, pero el sistema penal no hace un seguimiento de ellos, hace una derivación al sistema de protección. Claro, a la parte administrativa, digamos, en este caso Sí, la dirección de niños. exactamente. Según su mirada, estos menores que cometen delitos, ¿víctimas, victimarios o ambos? No, ambos. A ver, no hay que desconocer que cometen delitos y que a veces cometen delitos graves, pero en la historia de ellos generalmente aparecen situaciones de vulneración de derechos que los colocan en una situación de extrema vulnerabilidad y el delito está presente en sus vidas
indiscutiblemente. Lo que nosotros tratamos de llevar adelante es un sistema de responsabilidad y cuando los chicos tienen edad de responder, trabajamos para que eso pase. Por supuesto, buscamos que la pena, la sanción, sea la última herramienta, y más en esta provincia donde la pena se cumple en el servicio penitenciario, que es uno de los requisitos no para juzgar, sino para penar, que es que hayan alcanzado la mayoría de edad. Entonces, la ley nos habilita a enviar a estos chicos al servicio penitenciario, que es muy difícil llevar adelante una buena tarea de acompañamiento de ese chico en el penal porque no hay expertise, porque no hay recursos, porque los pocos que hay están pensados para otro perfil de Explíqueme esto de que van al penal siendo menores. Sí, porque la provincia no cuenta con un ámbito de cumplimiento de penas. Hay como dos momentos. Un chico cuando comete un delito, el juez inmediatamente puede disponer una medida privativa de libertad a los fines de asegurar la instrucción. En un plazo muy breve... La instrucción es de investigación. Exacto. Sí. Sí, tiene que entender. Sí, para que entendamos yo estoy todos. con el sistema viejo, bueno, pero exactamente, la investigación. Al poco tiempo, en un plazo muy breve, el juez tiene que dictar en lo que en el sistema especializado se llama autoprovisorio de responsabilidad, que es el viejo autoprocesamiento del adulto. Y ahí puede disponer que ese chico siga cumpliendo una medida privativa de libertad o una medida socioeducativa no privativa de libertad. Pero, a ver, perdóname, para evitar el tecnicismo Sí. y que entendamos, no es tan como se dice que los chicos no comparten cárceles con los adultos. En este caso sí comparten. A ver, mientras son menores y están cumpliendo medidas socioeducativas y cometen delitos graves y hay que privarlos de libertad, hay un ámbito especializado que es el Instituto Nazario Benavides. Sí. Una vez que alcanzaron la mayoría de edad y ahí, además de ser juzgados, ya se les puede aplicar pena, en caso de que sea necesario aplicar una pena, deben cumplirla en el penal de Chimba, que es nuestro servicio penitenciario de adultos. O sea que solamente en el penal hay mayores de edad, no hay menores. Sí, pero tenemos mayores de edad que cometieron delitos siendo menores y Claro. deberían tener un trato absolutamente diferenciado de aquellos que lo cometieron ya siendo adultos. Eso no existe. Acá se junta No, todo. no tenemos un porque ámbito no tenemos especializado. un ámbito, claro, especializado, específico. A ver, un punto de nuestra resolución es clara, que disponemos que sean trasladados al servicio penitenciario por no contar la provincia con ese ámbito. ¿Serviría de algo bajar la edad de imputabilidad como se está proponiendo a nivel nacional y se está discutiendo? Es una discusión compleja. En primer lugar porque en un país federal donde yo tengo la suerte de participar por disposición de la Corte en un foro penal juvenil integrado por funcionarios designados por los superiores tribunales de justicia de todas las provincias. No solo estamos allí jueces, sino fiscales, defensores y asesores, bastante nutrido. Heterogéneo. Sí, la verdad que es muy rico el espacio. Y la verdad que excepto en los grandes centros urbanos, la participación de inimputables, o sea, menores de 16 años en delitos graves, es casi nula. Sin embargo, el gran problema que tenemos no es la baja de la edad, sino cómo vamos a trabajar con estos chicos. Yo estoy convencido que no necesitamos que el chico sea declarado responsable penalmente para trabajar. De hecho, los tenemos identificados. Sabemos quiénes son, conocemos sus derechos vulnerados y podemos trabajar perfectamente. No necesitamos privar de libertad, necesitamos restituir derechos, necesitamos aplicar política. Con lo cual, no lo creo necesario y estoy absolutamente convencido que bajar la edad de responsabilidad penal no va a aumentar los niveles de seguridad, que es por ahí el argumento que lo sostiene. De hecho, los países que lo hicieron no han podido demostrar que desde que bajaron la edad de la responsabilidad penal disminuyó la participación de menores en la comisión de delitos. Con lo cual, la herramienta son las políticas públicas eficaces. O sea, un desafío político más que legal. Creo que son las dos cosas, y lo digo porque sí creo que nuestro sistema especializado, me refiero a la tarea que hacemos en la justicia, tiene que ser urgentemente ayornado, tenemos que animarnos a tener un sistema acusatorio que permita trabajar con el chico desde el momento mismo que cometió el delito, no esperar a que se dicte el autoprovisorio de responsabilidad o ir a la etapa de juicio, como lo habilita el sistema acusatorio de adultos, donde herramientas como la disponibilidad de la acción penal, el principio de oportunidad, más las características especializadas, pueden
permitir que los actores trabajen de manera eficiente desde que el chico toma contacto con el sistema penal. Pero sin políticas públicas eficaces para trabajar con estos chicos, no va a cambiar esa realidad. ¿Tiene hijos? Sí, sí tengo. ¿Y cómo, digo, qué dicen los chicos frente a su condición de juez? ¿Qué juzga justamente pares de ellos? A ver, ellos han crecido con mi función pública. Yo antes de ser juez fui director de niñez muchos años. Primero fui secretario social, después director de niñez. Mi primera hija nació cuando yo asumí como secretario social. Se criaron visitando institutos como salidas de picnic. Íbamos cuando eran chiquitos, las salidas ir a conocer algunos lugares. Me vieron haciendo lo mismo. No creo que haya cambiado mucho la mirada mía desde que pasé a ser juez. ¿No hay cuestionamientos, por ejemplo, de la familia? Papá, fuiste muy duro, muy blando. No, en realidad, bueno, me pasó a mí que con mi esposa decidimos dividir mucho los roles. Mi mujer es abogada y lo decidimos juntos, postergar su desarrollo profesional y se dedicó a criar a los chicos. Entonces siempre ha sido muy presente el rol de la figura de la mamá. Sí, y ahora que ya los chicos, cuando los chicos ya todos ya estaban en edad escolar, ella empezó a trabajar y empezamos a dividir un poco más los roles, empecé a hacerme un poco más cargo de la casa, pero sin duda ella es la presencia fuerte en ¿Cuántos la casa. años tienen los chicos? Y ya Sus hijos. 20, 19, sí. 16 y 12. Claro, están todavía en edad. Están la mayoría todavía de ellos en casa. Claro, en casa y son adolescentes. A la hora de juzgar o aplicar penas por delitos graves, ¿corazón de piedra? No, primero, a ver, el sistema especializado hace que, me voy a referir fundamentalmente, por un lado, cuando estoy en la etapa de instrucción, siempre pienso en el plus. No solo los que trabajamos en la instrucción, en el viejo sistema, no solo tenemos que estar pensando en generar prueba para probar el hecho, sino desde el minuto cero, además en trabajar para que este chico adhiera a alguna medida socioeducativa y cuando llegue a juicio llegue en las mejores condiciones posibles. Trato de ser cercano a los chicos, tanto en las audiencias civiles como en las penales, de explicarle con términos sencillos por qué está ahí, por qué se lo ha citado, qué delito se le imputa, para indagar un poco cuál es su realidad, tratar de acordar algunas medidas. Y cuando me toca juzgar, trato de hacerlo de la misma manera. Siempre y no abandonamos la idea de que a un penado se pueda trabajar con el chico para que realmente reorganice su vida. ¿Tiene miedo de que sus hijos alguna vez estén en ese lugar? ¿Le da miedo? ¿Es un temor que tiene? No, bueno, a ver, no sé si miedo, pero yo trato de hacer el ejercicio de ponerme en el lugar de ese chico y de pensar que podría ser mi hijo y trato de darle un trato justo en ese sentido. Yo debo decirte que yo he aprendido más de mis hijos de lo que a lo mejor yo he aprendido de ellos, porque ellos me han enseñado a entender a los jóvenes, a conocer, a tener un lenguaje común. Bueno, yo creo que generacionalmente somos iguales, venimos de familias muy estructuradas, con objetivos muy claros. En mi casa somos 5 hermanos con mandatos muy fuertes de que todos teníamos que ser profesionales, de que el deber ser. Sí, que teníamos que formar una familia. Y los jóvenes son totalmente distintos ahora. Su cabeza, sus deseos, su proyecto de vida no tienen nada que ver con el nuestro. Viene de una familia conservadora, o venimos, si se quiere, de una familia conservadora, y tenemos hijos que tienen una apertura distinta. Absolutamente. Ya me dijo que su esposa se encarga mayoritariamente de la crianza de los chicos. Sí, pero usted como papá, ¿cómo se evalúa? ¿Duro, blando? ¿Qué evaluación hace? En primer lugar, yo vengo, además de una familia con mandatos fuertes, lo afectivo no estaba presente. Mi señora como me enseñó a ser padre de 4 hijas, de llegar, de ser afectuoso, del abrazo, del beso, de preguntar cómo estás. Yo primero trato de ser un padre presente, trato de... Lo hace a eso, digo, sí, lo pone en práctica. Sí, por ahí se lo tendrías que preguntar. Gracias a su esposa. Sí, por ahí se lo tendrías que preguntar a ellos, pero creo que pasa por ahí la cosa. De ser coherente, por empezar, porque si uno no es coherente no puede dar no puede enseñar nada. Tratar medianamente de ser coherente con lo que uno dice y lo que uno hace, respetar su decisión. Por supuesto, son personas en desarrollo y seguimos siendo padres
y seguimos teniendo mucha responsabilidad sobre su vida, pero respetar su elección de vida y bueno, tratar de estar presente en la vida de ellos lo más que ¿Es pueda. estricto o no? ¿Le No, cuesta no eso? soy, me cuesta ser estricto. Ah, Me cuesta ser estricto, sí, sí. por ahí los creo. límites los pone ella y no tanto usted. No, son bastante consensuados los límites, los hablamos, pero sí me cuesta ser estricto, sí. ¿Será eso de que por ahí todos aspiramos a que los chicos tengan o hagan lo que no pudimos hacer cuando nosotros éramos más pequeños? Sí, yo por lo menos no me proyecto en A mí me ello. dejaban salir hasta las 2 de la mañana, 3. Sí, no, ni hablar. Si te Hoy contara- por ahí, si puedo autorizar que vuelvan a las 4 o a las 5, lo hago. Sí, a mí no solo eso, sino que mi mamá, yo llegaba, salía a bailar el sábado y a las 9 de la mañana me estaba pasando el aspirador, o sea, así llegaras a las 7, tenías que almorzar. Y si uno se llegaba cocina. tarde era peor, Peor. porque la penitencia Sí, era sí. levantarse No, temprano a limpiar, por creo ejemplo. que uno en eso ha sido un poco más flexible que lo que han sido nuestros padres con nosotros. ¿Sí? Jorge, le dejo una pregunta para el próximo bloque. ¿Son los niños una prioridad para la sociedad argentina? Siempre hablamos de los sectores vulnerables, de los sectores que no tienen voz, los menores de edad justamente, los niños. ¿Cree que son prioridad para los argentinos, para la sociedad argentina? ¿Me lo contesta en unos minutos? ¿Cómo no?